Buenas noches, chicas, ¿cómo están? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicas? Estoy recién cronometrando mi sistema. Buenas noches, señorita Marcia, ¿cómo estás? Gracias, Marcia. Carolina, ¿cómo estás? Sandrita, Anita. Carmen Flome, ¿cómo estás? Buenas noches, chicas. Sandrita, ¿cómo están, chicas? Vamos a compartir nuestro en vivo. Ahí vamos sumando. Gracias, chicas. Acuérdense que hoy día vamos a empezar, ya mejor dicho, hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro proyecto. Estoy compartiendo por las redes sociales. ¿Cómo estás, mi sol? Un fuerte abrazo. Elizabeth, buenas noches. Adrianita, ¿cómo están? Elsie, ¿cómo están, chicas? Si se escucha perfecto, a ver, chicas, díganme, se escucha perfecto, que se oya bien y que se vea bien. ¿Cómo estás, Normita? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Dali, ¿cómo estás? Vamos, chicas, empezamos a compartir. Estoy ahorita compartiendo también por Artístico Oficial. Vamos ahí, para poder llegar a más personas, chicas. Saben que el tema de compartir, eso nos ayuda un montón a todas las profesoras para seguir creciendo. Adrianita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ay, qué bueno, señora Anita, un fuerte abrazo. Todo bien, perfecto. Qué bueno que se escuche bien, que se vea bien. Me van a dar un minutito, chicas, mientras que vamos compartiendo, para continuar con la clase que nos quedamos el día viernes. Perfecto, Elsie, ¿cómo estás? Gracias, Elizabeth. Gracias, Anita. No, al contrario, gracias a ustedes, chicas, que siempre me están acompañando. De verdad, de todo corazón, mil gracias. Ahí nos estamos creando. Quería hoy día presentarles otro proyecto, pero voy a hacer unos cambios, así que no hay forma que les enseñe. Aunque lo tengo ahí a mi costado, pero tengo que hacerle sí o sí algunos cambios. Buenas noches, profe, ¿cómo es? Gracias, Gladys. Melissa, gracias. No, sí, tengo que hacer unos cambios. Ya lo he terminado todo, está con la cabeza puesta, está con todo el cabello, todo, pero ya se me antojó de otra forma en ponerle la cabeza, así que voy a tener que cambiarlo. Así que voy a hacer el trasplante de cabeza al muñeco. Así es la locura de crear. Es ir cambiando hasta que ya quede el prototipo como debe de ser. Gracias, Anita. Sí, yo también estoy en el mismo plan, ahorita compartiendo en todos los grupos y también por mi página, no por mi página directamente. Ahí estoy, correteando con los compartidos. Mil gracias, chicas. Ahí vamos subiendo de poquitos. Y bueno, vamos a empezar ya de una vez la clase. Nos quedamos, te voy a sacar el otro proyecto que nos quedamos la vez pasada, el día viernes. Y vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar este proyecto. Listo, chicas, ahí está. Vamos dejando por acá. Listo. Ahora sí. Gracias, Carmencita. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Ecuador. Bueno, vamos a poner por acá. Vamos a avanzar. Voy a abrir un poquito ahí la pantalla. Listo. Bueno, todas las personas que recién me conocen. Ahí está. Mi nombre es Julie Serranía de Crear de Magier. Sí, bueno, soy peruana, vivo acá en Lima. Acá también tengo en mi taller directamente. Y bueno, estamos haciendo ahora esta vez este bello proyecto. Ya hemos avanzado con la clase el día viernes. Acá le voy a mostrar cómo hemos quedado. Y hoy día continuamos con los demás. A ver. Hasta acá quedamos el día viernes, chicas. ¿Sí? Ahí está, para que lo puedan ver así. Ya está bien puesto, centrado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la cabecita, sobre todo lo que son manos, y avanzar hasta donde más podamos, chicas. Y ahí, pues sí, el tema del murciélago es un poquito más tedioso. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, María, un fuerte abrazo a toda la gente linda que me está
ahorita conectando, tanto Colombia, Chile, nuestro querido Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay. Tenemos también a toda la gente linda de Bolivia, Ecuador, México, Colombia. También hay chicas de Estados Unidos, Brasil. Gracias, gracias chicas. Mil gracias chicas por estar ahí compartiendo esta nochecita conmigo. ¿Cómo estás, Adrenita? Un fuerte abrazo. Gracias, mi Sole. Saludos, saludos a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente a toda la gente linda de Quito, Ecuador. Gracias. A cada una de ustedes un gran abrazo y vamos a empezar a trabajar, chicas. ¿Sí? Vamos a dejarlo. Chile, gracias. Ahí está mi profesora Eliana. ¿Cómo estás, mami? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Eliana? Valesca, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Marcela. Mil gracias, Valesca de Ecuador. Gracias, chicas. Jennifer, ¿cómo está? Doricita, sí. Un fuerte abrazo. Gracias, chicas. Ahí vamos subiendo. Entonces, pongan atención tal cual como yo estoy armando el muñeco para que a ustedes se les haga súper fácil el tema del armado. Ok, chicas, vamos a cambiar la posición de la cámara para comenzar a rellenar las manitos. Ver, aquí están mis alambres. Ahí está. Vamos buscando por ahí mis alambres. Listo, chicas, vamos a cambiar de cámara. Listo, ahora sí. Empezamos a ver. Ya saben, cualquier duda, consulta, por favor, háganmelo saber para poder disipar sus dudas, ¿sí? ¿Cómo está mi Alice? Un fuerte abrazo. Ahí está. Entonces, acuérdense, chicas, que todas las piezas, tanto lo que es manos y piernas, siempre lo cosemos todo en bloque. Acuérdense que la tela que estoy utilizando es licra algodón doble rebote y viene tubular. La licra algodón viene tubular. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo voy a coser pues decir, ambos lados es cerrado, ok, y arriba y abajo es abierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mis manitos van así, una hacia arriba, una hacia abajo, pero ambas son en la posición vertical. ¿Cómo estás, Viviana? Un fuerte abrazo. Andrea, ¿cómo estás? Entonces, acá ya tengo mis dos manitos, ok, ya las he separado porque esto está en bloque. La gran mayoría de veces yo lo que siempre hago es coser en 4 brazos, ok, 4 brazos en bloque, y eso lo ingreso a la máquina y comienzo a coser todo mediante bloque y después voy separando las piezas. Ok, entonces vamos a poner mis dos deditos internos hacia adentro y vamos a cortar acá. Vamos a hacer un pequeño corte, lo que sería para poder voltear nuestras piezas. Ahí está. Y vamos a voltear nuestras piececitas. Ya saben, chicas, que cualquier duda o consulta me la hacen saber para poder yo ayudarlas. La licra que estoy utilizando, la tela que estoy utilizando es licra algodón piel. Acuérdense que todas las chicas, las que son colaboradoras de Crearte Mayer, ya tienen los moldes, chicas, ya están los moldes publicados dentro del grupo, ¿sí? Y cómo pueden ser las demás personas colaboradoras. La persona que deseen ser colaboradora de Crearte Mayer, en sí esta es una forma que Facebook ha hecho en cada página que tiene más de 10,000 seguidores, en que puedan seguir sumando seguidores, pero con un tipo de ayuda, por decirlo así. Ok, entonces Facebook lo rige. Facebook es el que promueve el tema de colaboradores, y a la vez ustedes pueden ingresar a mi página y la parte de arriba ustedes van a encontrar un link que dice quiero ser colaborador. Le dan clic a ese link y automáticamente van a ingresar a una forma de pago. El pago mensual de lo que sería en grupo para ser colaborador es de $5 o de 16 soles, ¿sí? Estamos hablando del tema de Perú.
mensualmente prácticamente yo trato de salir ahora mucho más continuo. Ahí van a encontrar los moldes de todos los proyectos que estoy haciendo en vivo, ya que las clases se las estoy otorgando gratuitas y las pueden ver en mi plataforma tanto en Facebook o todo caso en YouTube. Ahora lo que voy a hacer, chicas, cada vez que yo ingreso un molde va a seguir o va a seguir con a continuación el link de este video, ¿sí? Para que no se pierdan. Así lo voy a hacer mejor y así lo van a poder ustedes ya dentro del grupo de colaboradores ir solamente darle clic ahí y ahí lo van a poder ver, ¿sí? Sin ir a buscar a la página, porque se le va a hacer súper tedioso, ya que en la página realmente yo ingreso muchas promociones, flyers publicitarios y demás, ¿no? Entonces no solamente están los videos, también están los flyers publicitarios. Entonces, para que no se confundan, mejor le voy a ingresar el link, ok, del video dentro de lo que sería el grupo de colaboradoras. ¿Cómo estás, Lucero? Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a toda la gente linda de Bogotá. Mil gracias. Entonces, así vamos a trabajarlo. Y bueno, como les digo, chicas, las personas que ingresan, porque me han estado preguntando también que si se hacen colaboradoras a partir de ahora, no van a poder ver los moldes de acá 2 meses atrás o 3 meses atrás. Les digo que sí, chicas, todo es retroactivo, ¿ok? Ustedes, al ser colaboradora ahora, van a poder ver todos los moldes de los proyectos pasados. Ahí van a tener todos los moldes, ¿sí? ¿Cómo estás, Marcela? Un fuerte abrazo, Marielita. ¿Cómo están? Ahí, así que ahí pueden ingresar, pueden ver todo lo que vamos a ir trabajando. Hay moldes también de regalo, los beneficios que van a tener para ser colaboradores. También van a tener descuentos de aula virtuales paga. También tienen descuento en algunas prendas y materiales si es parte física que deseen comprar, ¿sí? ¿Cómo estás, Dali? Entonces, ahí van a tener, y bueno, como les digo, chicas, todos los moldes pueden verlos ahí, de todos los proyectos, tanto en mis proyectos que hago en mi página como ahora, y también los proyectos que hago en la página de Artística Oficial. Ahí pueden verlo. Todos esos moldes yo los subo directamente a la página para que lo puedan obtener los colaboradores. Ahí estamos siguiendo rellenando. Miren cómo he hecho. Primero he empezado a rellenar dedo por dedo, ok. Voy a repetirlo acá, ya que he estado hablando y no les he dicho. ¿Cómo está, Marielita? Un fuerte abrazo. A ver, yo agarro un poco de napa, ingreso y me voy a un dedito. Con mi varilla empujo hasta el final. No tengo miedo, chicas, que se vaya a romper la tela, ¿ok? Aparte que es la licra algodón, como la tela que coso, el hilo que coso, que digamos, es de atraque, ¿ok? O hilo tipo jean. Así que por más que yo jale la tela, no se va a romper. Y la parte que le meto bastante presión yo, porque para que se quede bien formado y que dé buena prestancia al muñeco es rellenar bien los deditos. Eso es lo que tienen que hacer, chicas. Lo primero es los deditos y la cara. Eso es lo que le da el buen trabajo al muñeco. El resto, bueno, tiene que ver también la simetría de colores también, chicas. Esa es la forma también para que pueda llamar la atención un muñeco. Y así. Sigo rellenando bien, dedito por dedito primero, y de ahí vamos a pasar a la palma de la mano. Ahí está. Miren cómo se forman mis deditos. Ya están mis deditos. Ahora palma de la mano. La palma de la mano agarro ya un poco más de napa. Acuérdense que siempre la napa yo no le ingreso completamente suelta, no le hago bolitas, ¿sí? Ahí suelto. ¿Cómo estás, Marisol? Un fuerte abrazo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? De verdad que espero que todas, con el favor de Dios, estén súper bien de salud, ¿sí? Acompañada de toda su familia.
sigamos cuidándonos, no saliendo, por favor, chicas, no salgan, no salgan. Todavía seguimos con este bendito virus que cada vez está que muta más. Entonces, ¿qué hago? Una vez que he rellenado un poco hasta acá, vamos a empezar a cortar, chicas. Ayudarnos y cortamos hacia un dedito porque le vamos a ingresar el alambre. ¿Cómo estás, Milagritos? Un fuerte abrazo, gracias. ¿Cómo estás, María? Ahí estás. Y seguimos rellenando hasta el final. Ahí está, ingresamos, miren cómo estoy llenando, miren cuánta napa estoy ingresando y tiene que quedar bien rellenito su bracito. Jennifer, ¿cómo estás? Gabriela, gracias. ¿Cómo están, chicas? Y de vuelta vamos a cortar. Ahí está, ya tiene armado el camino. Acá también empujamos hasta acá y cortamos hacia un dedito. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias. Eli, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ahí está. Y seguimos rellenando. Bien relleno. Así que, chicas, esta semana todavía tenemos que seguir saliendo. Voy a tratar de que esta semana ya terminemos este duende. Y si no me equivoco, esta semana también me toca salir. Bueno, no me acuerdo. O creo que sí. Voy a ver mi itinerario. Creo que sí me toca salir de vuelta, chicas, por Artística Oficial. Así que ahí voy a ver qué proyecto voy a hacer. Hoy se pasó muy rápido la semana. Isabela, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias. Así que tenemos esta semana full trabajo, chicas. Ahí está. Una vez que hemos rellenado completamente, ya tenemos a nuestros dos bracitos bien hechos. Y vamos ahora a poner el alambre. Acá tengo un alambre, voy a cortar el otro, que de hecho que por ahí ya se me perdió. A ver, el alambre que vamos a utilizar es alambre galvanizado número 16, ¿sí? 16. Ahí está. Alambre galvanizado número 16. Ok. Ingresamos y lo ubicamos en un dedito. ¿Cómo estás, Olguita? Un fuerte abrazo. Ahí está. Jalamos. A ver, yo empujo. Ok. Doblo. ¿Ya? Empujo hasta el dedito, miren cómo está. Y está ahí. Ok. Vamos de nuevo. Doblo. Gracias, Liliana. Busco primero el camino, chicas, para que llegue a nuestro dedito. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Empujo. Doblo. Ok. Y ahora sí. Y empujamos. ¿Cómo estás, Consuelo? Un fuerte abrazo. Isabela. Gracias. Gracias, chicas. Ahí está. Entonces, ¿qué hago ahora? Vamos a cerrar. Ok. Es una puntada simple. Solamente en malla. ¿Cómo estás, Anita? Un fuerte abrazo. Gracias, Anita. Ahí tienen también, chicas, las estrellas. Todas las personas que donen estrellas, son 210 estrellas, automáticamente obtienen el molde, chicas. ¿Sí? Terminada la transmisión, se envió el molde. ¿Sí? También las personas que deseen obtener el molde. Y las personas que también deseen comprar el molde, está en 15 soles para Perú y 5 dólares para el extranjero, chicas. Están a super precio. Gracias, Eddie. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bogotá, Colombia. Aura, ¿cómo estás?
Como les digo, chicas, los moldes para Perú está 15 soles, para el extranjero 5 dólares. Las formas de pago lo pueden hacer mediante, si están en el extranjero, mediante PayPal. También pueden depositar por Western Union, MoneyGram, o también pagar por pago Linvisa con tarjeta de crédito de débito directamente a la cuenta de la empresa. Y las personas que están acá en Perú pueden hacer sus pagos mediante BCP, Interbank, Scotiabank, Plin, Yape, y también lo pueden hacer por pago del Linvisa también. Y si desean, chicas, pueden también ser colaboradoras y tienen todos los moldes de todo el mes. Más o menos, para que tengan una idea. No, directamente ya tendrían todos los moldes directamente de todas las veces que yo hago en vivo. Sonia, y a ese precio, a 5 dólares. ¿Cómo estás, Sonia? Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bogotá. Entonces, chicas, ¿qué hacemos? Si este dedito de acá es mi pulgar, me voy al otro extremo, ¿ok? Y es ahí donde voy a dar mi atraque y voy a pasar al extremo. ¿Qué hago ahí? Lazada externa completa, todo alrededor. Ingreso y vuelvo a salir por donde he entrado. ¿Cómo está, Rosita? Un fuerte abrazo. Y tiro. Ahí está. Una vez que estoy ahí, hago mi atraque con tela y napa, 2 vueltas y jalo. ¿Ok? Ingreso y pierdo. De nuevo. Sí, Marcia. Acerto PayPal. Directamente PayPal también. Ahora les explico, chicas, con el tema de PayPal. Si ustedes van a hacer unos pagos a partir de, pónganse, de 100 dólares, PayPal siempre cobra comisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En sí, cuando son montos de 10, 15 o 20 dólares, solamente ustedes le van a aumentar $1 más por la comisión de PayPal. No lo van a aumentar más, ¿ok? Cuando PayPal también cobra de más de los 100 dólares, ya cobra por 3 dólares por cada transacción. ¿Ok? Por cada transacción de 100 dólares, mejor dicho. Si son 200 dólares, PayPal estaría cobrándole como 6 dólares. Para que tengan una idea. ¿Sí? Así se va sumando. Ahí está, chicas. Ya tenemos nuestros bracitos. Y pueden ustedes, como les digo, chicas, cancelar de las diferentes formas. Entonces, voy a poner el rubor todos los deditos, ¿ok? En todas las comisuras, mejor dicho, de los deditos, para darle un poco de sombreado y no se vea tan pálido. ¿Cómo estás, Aura? ¿Cómo estás? Los moldes para el extranjero está en 5 dólares, para Perú está en 15 soles. ¿Sí? Ahí está. Y vamos. En sí, yo tengo este pedacito de paño Lenzi, chicas. Es un paño Lenzi que yo lo utilizo como moteador. Ahí está. En sí, todos los moldes oscilan por ese precio, ¿eh? Todos los moldes. Entre 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares. No, para que tengan una idea. Hay proyectos que sí ya vienen dobles, esos están en 7 dólares, 8 dólares, pero dependiendo de los proyectos que sean. Entonces, una vez que están así, ya tenemos el bracito, ya tenemos para obtener movimiento. Ahí está. De ahí pueden ver qué tal movimiento le pueden dar a sus manitos. ¿Ven? Ya está. ¿Cómo estás, Karina? Un fuerte abrazo. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros bracitos, ¿qué vamos a hacer? Directamente a la cabeza, chicas. Es lo que necesitamos hacer, cabecitas, ¿sí? Para que vean cómo es el tema del faccionado, que es sumamente sencillo. Y el tema también de rellenado. Fíjese bien cómo relleno y cómo hago el tema de la cabeza, ¿sí? Entonces, vamos. Esta es la parte de arriba, es más angosta. Acá tenemos la parte de los cachetes y vamos a hacer el corte acá abajo. Es sumamente sencillo el tema de la lazada. Ahí está. Y vamos a voltear. Gracias, Isabela.
Vamos a voltear. Igual la tela es licra algodón piel. Todas las personas que deseen los catálogos y telas directamente por interno. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poco de napa así suelta, completamente suelta. Vamos a irnos al primer cachete, ¿ok? Primero rellenamos cachetes. Gracias, mi Eli. Entonces, primero un cachete. Ahora nos vamos al otro. Tal cual, misma proporción. Y no estoy haciendo nada de bola, chicas, ¿eh? Nada de bolitas hago para ingresar la napa. Ya está, tenemos ambos cachetes. Ahora, frente. Gracias, Elsie, un fuerte abrazo. Y si se dan cuenta, chicas, a la hora que yo estoy rellenando, ¿qué hago? Voy empujando hacia adelante, ¿sí? Ahí está, lo volteo, miren cómo voy armando, cachete, cachete y a parte de arriba. Hacia adelante. Seguimos rellenando. Siempre traten de empujar hacia adelante. Vamos, seguimos rellenando. Acá nos falta un montón todavía, chicas. Un montón. ¿Cómo estás, Patricia? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chiclayo. Gracias. Miriam, ¿cómo estás? Ahí vamos. Miren, vamos rellenando. Full, full, full. Todavía nos falta rellenar bastante, chicas. Bastante, bastante. ¿Cómo estás, Ana Lee? Fuerte abrazo. Janina, ¿cómo estás? Gracias, chicas. Miren el tema de la cara. Todavía falta bastante, chicas. Si se dan cuenta, en estos sectores falta bastante. Seguimos rellenando. Gracias, Analí. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de México. Mil gracias. Ahí está. Alice, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias por estar acompañándonos. Todavía falta, chicas. Miren. Tiene que estar la carita bien compacta y bien, bien, bien rellena. ¿Cómo estás, Erika? Seguimos rellenando. Y siempre botando la napa hacia adelante. ¿Ok? Siempre botando hacia adelante. Miren. Seguimos rellenando. Como les decía, chicas, las personas que deseen adquirir los moldes tienen dos modalidades. Una, la compra normal, porque los moldes están en $5 o en 15 soles, que son de Perú. Y eso sería lo normal. O si no, también pueden conseguirlo mediante las estrellas. Esa es la otra forma de que pueden conseguir los moldes a 210 estrellas. Ahí pueden conseguir el molde. Yo les otorgo al final ya de la transmisión. A ver, ahí, chicas, miren. Tiene que tener, por si acaso, la cabeza no es tan dura ni tan floja, ¿ok? Es un término medio. Gracias, Erika. Ahora, Clarita. Y la otra forma es que también puedan convertirse como colaboradores. Al convertirse de colaboradores, ustedes tienen la oportunidad de ingresar al grupo VIP. A ese grupo VIP que lo rige Facebook, pueden obtener todo lo que son los beneficios de ser colaboradores, ¿ok? Este es un pago, sí, de $5 mensuales o 16 soles mensuales, y pueden ingresar, pero lo rige Facebook, ¿ok? Facebook rige este grupo. A ver, aquí está. Vamos a cerrar la parte de atrás. ¿Ya? Este grupo lo rige Facebook y ustedes van a poder ver los moldes de todas las clases que yo hago en vivo. Gracias, Isabela. ¿Sí? Esa es la forma como pueden ustedes adquirir. Tienen diferentes formas para adquirir los moldes. Ya saben que las clases las voy dando gratuitamente. Y bueno, y las personas que son colaboradores VIP tienen también descuentos de algunos cursos privados. ¿Sí? Hay cursos privados que se otorgan dentro de los grupos cerrados. También tienen el 10% de descuento.
Hay moldes también que hay a la venta que también tienen al 10% de descuento los colaboradores. No de estos moldes, hay otros proyectos, ¿sí? Porque estos moldes ya los colaboradores lo tienen todo. Pues si yo de acá el fin de semana salgo por la página artística oficial y también los moldes lo tienen los colaboradores. Gracias, Eliana. Ahí está. Entonces, vamos a seguir ensartando mi aguja para marcar lo que sería nuestra cabecita. Ya no veo ya. Oh, ya no veo. Ahí está. ¿Cómo estás, Gladys? Un fuerte abrazo. Ok, chicas, entonces las personas que deseen ser colaboradoras pueden ingresar a mi página de Crearte Magier, que está bien linkeada a la parte del comienzo del video, o también lo pueden ver directamente abajo como comentario fijo. Ya está. Ahí quédate. Entonces, ahí van y siguen las formas como dice Facebook para que puedan seguir y para que sean creadoras de ser colaboradoras. ¿Cómo estás, Karinita? Un fuerte abrazo. Gracias. Saludos hasta Ecuador. ¿Cómo estás, Tania? Un fuerte abrazo. Mil gracias, chicas. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya tengo mi cabecita, está compacta por si acaso, chicas, no está tan aguadita, ¿ok? Le echo solamente un atraque, una costura en forma de malla al extremo, ¿no? Ok, así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más o menos, ustedes se van a imaginar que hay una línea imaginaria en forma de cruz. A ver, si vemos por acá, sale más cachetes. Ustedes siempre tienen que hacer con los muñecos, empujar para ver qué fisonomía le están dando en la carita. Si es muy abajo, miren la cara que va a tener. Si es muy arriba, también es demasiado cachete para abajo. Casi a un punto término un poquito más arriba, ¿ok? No, Eliana, no cierren bien atrás la cabeza, solamente en forma de malla tal cual, porque si lo cierran mucho van a tirar la tela para abajo y van a quitar un poco de tela para hacia adelante, ¿ok? Tal cual como está, simplemente lo cierran. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a marcar de la mitad, una nadita más arriba es donde van a separar, donde van a hacer los ojitos y la cachetes, ¿ok? Entonces vamos a marcar ahí con nuestros alfileres y vamos a marcar de 0 hasta 4,5, ¿ok? De 0 hasta 4,5, hasta ahí. Más o menos de acá, de la costura para adentro, es 3,5. Ok, igual, a ver si lo pueden ver ahí, de la costura para adentro 3,5. Ok, 3,5 para acá, 3,5 para acá, y acá en el medio 4,5 por las separaciones de estos dos alfileres. Entonces, ¿qué hacemos? Me ayudo con mi aguja, nos vamos a la parte de atrás y vamos a asegurar nuestra puntada. Ok, tela y napa siempre, chicas. Valentina, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. De nada, chicas, hagan su pregunta nomás. Entonces, una vez que he hecho mi atraque, voy a ingresar y voy a salir por mi alfiler que está acá. ¿Sí? Ahí. ¿Qué voy a hacer acá? Salgo por este medio. A ver, mi hilo. Ahí está. Se quiere quedar. Ahí está. De acá salgo lazada externa hacia el otro alfiler y bajamos. Ok, estoy por acá, salgo por acá. ¿Cómo está, Roxana? Un fuerte abrazo. No, al contrario, el gusto es mío, de verdad, el gusto es mío que esté acompañándome. Entonces, una vez que estamos acá, ¿qué hago? Me voy a ayudar con mi dedito, ok, para que mi hilo no se retroceda, y voy jalando. Ok, jalo, me ayudo con mi dedo, presiono fuerte, doy el atraque, tela y napa,
Doy 2 vueltas. ¿Cómo estás, Marta? Un fuerte abrazo. Gracias. Un saludo a toda la gente linda de Colombia. Gracias. Mariluz, ¿cómo estás? Entonces, de nuevo, tela y napa. Aseguren bien la puntada, chica, para que no se vaya a retroceder. Ahí está. Y una más. Siempre tela y napa, chica, para que no se retroceda. Ahí está. Y listo. Perdemos. Y ya está. A ver, por acá está. Gracias, Juanita. Un fuerte abrazo. Entonces, voy a agarrar más hilo. Me queda muy chiquito. Acá estamos. A ver, más hilo, más hilo, más hilo. Si no, no va a poder hacer el traque. Gracias, Juanita. Ahí está. Entonces, una vez que hemos terminado ahí nuestra primera traque en sí, chicas, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tenemos la separación de donde van a ir nuestros ojitos y nuestros cachetes. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la mitad para acá, ¿ok? Miren, de la mitad prácticamente vamos a marcar nuestro alfiler. Ahí. ¿Ok? Fíjense, prácticamente de la costura debe ser 2 centímetros, para que tengan una idea. ¿Sí? De la costura más o menos 2 centímetros. Entonces, es ahí donde voy a poner mi O. Su boquita. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de la parte de arriba. Vamos a hacer un atraque. Primero acá. Miren dónde estoy agarrando. ¿Cómo estás, Janet? Entonces, tela y napa. ¿Ya? Una vez que está ahí, ¿qué voy a hacer? Ingreso y me voy a ir hasta donde está mi alfiler en recto. ¿Cómo está Juselia? Un fuerte abrazo. Elsie, gracias. Fuerte abrazo para toda la gente linda de Brasil. Mil gracias por estar acompañándome. Una vez que salgo acá, ¿qué hago? 5 milímetros. 5 milímetros al costado, chicas. 5 milímetros al costado. Y nos vamos. Si salí por acá o ingresé por acá, salgo por el costado. ¿Ok? Y ahí está. ¿Qué hago? Me ayudo con mi dedito. Empujo. ¿Sí? Empujo. Y hago el atraque acá arriba. Tela y napa. Gracias. ¿Cómo estás, Liz? Fabita. Ay, se voló. ¿Cómo estás, Wendy? Ya que no quiere volar la cabeza, imagínense. Ahí está. Tela y napa de nuevo. Ahí está. Ingresamos y perdemos. Listo, chicas. Ahora ya tenemos lo que sería nuestra cabeza. Está súper sencillo. Ya quiero que vean a ver sus modelos, sus muñecos que estén haciendo. Vamos a echarle primero, siempre vamos a marcar lo que sería la posición de nuestros ojitos. De ahí, cachetes en forma de redondo. Ahí están los cachetes bien marcados. Acá el otro cachete bien marcado. Que es lo que hago ahora. Ahí está. Y también voy a marcar dónde está mi boquita. Ahí, mi puntito. Ahí está. Ahí está, chicas. Ven, lo voy a marcar mejor para que puedan verlo bien. Porque a veces con la luz, he dicho que voy a cambiar esta parte de abajo, pero con todo el tiempo que tengo, no he cambiado nada. Ahí está. Y ahora sí, chicas, ahí está la cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los ojitos. ¿Dónde están los ojitos? A ver, ¿dónde están? Tengo tantos moldecitos. A ver, ¿dónde están? No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. A ver, chicas, vamos a buscar los ojitos. A
Aquí está, ya lo tengo ya. Ya está. Ahí está. Listo, chicas, ahora sí ya lo encontré. Ahí está. Vamos a marcar ahora sus ojitos. A ver, de la costura donde hemos hecho, más o menos será ahí. Ok, a ver si ustedes le van a aumentar más o menos 1 centímetro, ¿sí? Para que tengan una idea. Y vamos a marcarlo con lápiz. Por si acaso, el molde de los ojitos, chicas, está en el molde. Mejor dicho, el molde de los ojitos está en el molde. Imagínense, vale la redundancia. Ahí está. Y ahí está. ¿Cómo estás, Alma? Un fuerte abrazo. Entonces vamos a traer mis tonalidades. A ver, tenemos el negro. ¿Dónde está? El cerámico. ¿Dónde está? Cerámico, cerámico, cerámico. Aquí está. Azul. Azul. Ahí está el azul country. Ahí está. ¿Cómo estás, Almita? Un fuerte abrazo. Gracias, gracias por estar acompañándonos. Entonces, ya está. Acuérdense que la pintura que estamos utilizando, chica, es mate acrílico, ¿sí? Entonces vamos a empezar a pintarlos. Voy a poner acá mi secadora para enchufarlo. Secar todo. Acuérdense que siempre yo seco doble. Pinto doble y seco bien doble. Entonces, vamos primero pintando. De donde ustedes han marcado, siempre pinten hasta donde, hasta ahí nada más, sin salirse de la línea. ¿Cómo está, Giovanna? Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches, chicas. Buenas noches a todas las personas que recién se están conectando y recién me conocen. Mi nombre es Yulisa Ranía de Crearte Magier. Hago el tema de muñequería. Soy peruana, vivo en Lima. Así que ahí pueden ver en mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Pueden darle seguir, compartir para que sigan viendo toda la clase y lleguen las notificaciones a su Facebook cuando yo salgo en vivo, chicas. Así que siempre denle seguir y me gusta. Así Facebook les ayuda y también les avisa cuando a veces yo salgo en vivo. ¿Cómo estás, mi amiga, comadre Charito? ¿Cómo estás, amiga? Fuerte abrazo, amiga. Charito, contándote el muñeco, lo terminé, pero lo voy a cambiar de cabeza. Ya me hicieron cambiar de parecer ya. Ay, Dios mío, pero ya lo terminé ya, pero ay, le voy a cambiar de cabeza, le voy a cambiar el cabello, todo lo voy a cambiar. Ya no hay forma ya. Yo lo quería presentar hoy día, chicas, el nuevo proyecto, pero ya me entró la duda, así que mejor cambio. Najaran es crear, chicas. Y después se te viene otra idea y ya. Sí o sí la quieres cambiar. Lista. Y listo. Ya tenemos la primera mano. Ahí está. Ya está. Vamos ahora sí a secarlo.
Disculpen chicos el ruido. Vamos a quitarlo. No te preocupes, Ali. Este es de 800 tiempos de práctica. Imagínate. A mí tampoco no me salían tan bien. Pero siempre, ¿sabes qué? Practica en un lienzo recto para que no malogres tus cabecitas. ¿Sí? Así practícalos. Vas a ver que te va a salir. Pero siempre con mano alzada. ¿Sí? Y cuando pintes, pintes de cabeza, chicas. Por si acaso, todas las personas que deseen pintar sus ojitos, háganlo de cabeza. Van a ver que le va a salir. ¿Cómo estás, JB Lin? Un fuerte abrazo. Marta, ¿cómo estás, Liliana? Gracias. Fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia. Tanto de Colombia, de Bolivia. Estamos chicas de Brasil, Argentina, Chile. Mil gracias, chicas, por estar acompañándome. También de mi rico Perú. Ya estamos en el bicentenario, chicas. Nuestro querido Perú siga siendo libre y democrático. Gracias, Susanita. Un fuerte abrazo a Susanita, una alcachofa del profesor Raúl Romero. Mil gracias, Susanita, por siempre estar acompañándonos. Ahí está, de México. Un fuerte abrazo. Ahí están, chicas. Miren, le estoy dando 2 capas, ¿ok? 2 capas. Pintura, la pintura solamente es blanca de mate acrílico, pero en mate, por si acaso, chicas, nada de brillo, ¿sí? Es color mate. No tiene nada de brillo. Y ya está. Vamos a lavar nuestro pincel para proseguir. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A secar y vamos a poner el difuminado, ¿ok? De nuevo. Tocamos bien. Gracias, Giovanna. Vamos. Y vamos ahora a enseñarle el tema del pintado. ¿Sí? Del difuminado contorno con pincel seco. ¿Cómo está Rebeca? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Gracias, chicas. Estoy extrañando Chile, estoy extrañando Ecuador, Bolivia. Si Dios nos permite, empezamos con las giras de nuevo. Y empezamos con las giras. Ahí sí, chicas, van a estar súper atentas porque voy a empezar a publicar por dónde me voy. ¿Cómo estás, Yamile? Un fuerte abrazo. Buenas noches, Yamile. Entonces, acá vamos a poner en mi paleta el color siena, ¿sí? Este es un tono camello, a ver si lo pueden ustedes conseguir en cada una de sus ciudades. A ver, ahí está. Vamos a dejarlo por acá y vamos a empezar a barrer. Por si acaso mi pincel está completamente seco, chicas, sin agua, ¿sí? Es como si estuviera el pincel sucio. ¿Cómo estás, Carlita? Un fuerte abrazo. Marielita, ¿cómo estás, amiga? Entonces, pincel sucio, chicas. Vamos con el pincel sucios. Todo el contorno. Carguen de nuevo, barran, ensucian el pincel, solamente la punta, por si acaso, chicas, no todo. Y van dando el contorno a su ojito. Gracias, chicas, ahí está. Barran y el contorno. Ahora de nuevo. Jalen un poco más al costado y también a la parte de acá, ¿ok? De acá también. De nuevo. Gracias, Roxanita. Gracias, Marilita.
Qué bueno que te guste, amiga. Vamos por acá. Todo el contorno, chicas. Pincel sucio, pincel sucio. Todo el contorno. Paciencia nomás. Y que nuestro pincel esté sequito. Ya está. Gracias, Carlita. Sí, también va a estar en YouTube, sino también acá lo ves en mi página, mami. Mira, cuando estén acá en Facebook y quieran ver todos sus videos, solamente se van al sector, no de inicio, se van al sector de arriba que dice videos. Le dan clic y automáticamente la va a redireccionar solamente para que vean videos, sin flyer publicitario, sin ningún tipo de propaganda, por decirlo así. ¿Cómo estás, Carlita? Así que ya sabes. Y si no, por mi página de YouTube, ahí lo pueden ver también. Ay, vamos a cambiar de tono. A ver. Aquí está. Listo. Turquesa. Vamos a ver turquesa. ¿Cómo estás, Alice? Vamos con el tono turquesa. Una nadita nomás necesito. Una nadita. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí voy a necesitar que mi pincel esté húmedo, ¿ok? Y voy a cargar solamente la punta nada más. Y vamos a barrer. El tono que voy a utilizar es turquesa, ¿sí? Tendría, si lo puedes bajar, no hay forma como lo puedes bajar. La única forma nomás porque estos videos quedan completamente grabados, pero en la página. Así que ahí lo puedes verlo. Pero todo lo puedes ver porque yo no lo pienso borrar, por si acaso. Y si a un motivo Facebook borra algún video, lo voy a volver a subir. Sí, porque yo sí lo descargo acá en mi computador. Gracias. Entonces, una vez que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar desde la parte de acá abajo. A ver, sí. Desde acá parte de abajo, sí, el pincel está húmedo por si acaso, chicas. Vuelvo a cargar. Y de cabeza. ¿Cómo estas manualidades gris? ¿Cómo está mi gris? Un fuerte abrazo. Ahí. Gracias, Rebeca. De vuelta, lavamos el pincel, por si acaso, chicas. Lavamos el pincel, cargamos de nuevo de agua. Agarramos la puntita nada más, barremos y nos vamos de nuevo a nuestra pieza. Y de cabeza de nuevo. Todo de cabeza. Y ahí está. Y cerramos, ¿sí? Cargamos de nuevo, barremos y está todo de cabeza. Pues suscríbanse en la página, chicas, de YouTube, suscríbanse en la página de mi página que de Facebook, para que siempre estén ahí súper conectadas, chicas. Así, ahí está. Ese es todo lo que sería en el tono turquesa. Acuérdense que ahí sí está el pincel húmedo. Sí, por si acaso, chicas, todas pinten de cabeza y van a ver que van a poder pintar, porque así yo no puedo pintar. Es por demás que yo me diga sí voy a pintar, no lo puedo pintar, ¿sí? Tiene que ser de cabeza. Así está la forma para que ustedes puedan pintar y aprendan mucho más rápido. Entonces, ahora sí, vamos a colocarle el tono. Vamos a ver aquí por acá. Y vamos a pintar. Y siempre utilicen, por si acaso, chicas, yo estoy utilizando un pincel angular, ¿ok? Angular número 1. Este pincel que utilizo es de la marca Matiz. ¿Sí? Marca Matiz.
de cerdas suaves. Gracias, mi alma. Ahí está. Y de cabeza voy cerrando. Miren cómo voy moviendo la muñeca. Van dando despacio. No se apuren, chicas. Y no se estresen tampoco. Y cuando ustedes hagan cabeza, por si acaso, siempre háganla en la noche. Bueno, yo siempre cuando hago mis cabezas son en la madrugada. La gran mayoría de veces siempre lo hago en madrugada porque uno está tranquilo y relajado. Porque en el día es que correteas y no te concentras bien. Así que ya que ustedes están para aprendiendo y para que practiquen, háganlo todo de madrugada. Mándanlo a los chicos a dormir y ustedes quédense tranquilas a hacer sus manualidades. Eso es lo que yo hago. Mando todo a dormir. Me quedo solita en mi taller, ya, tranquila. Nadie me dice nada, nadie me molesta, nadie me dice mamá, mamá, mamá. Ni mis cachorros me molestan. Todo el mundo está durmiendo. Aunque todavía no he retomado esta amanecida, ¿sabes? De verdad. Todavía no me dejan mis cachorros. Son peor que hijos, de verdad. Hasta que duermen conmigo. No pueden, me tienen que ver dormir para que ellos se echen a dormir, se suben a mi cama. Ay, Dios mío. Es tedioso. Y eso que tienen 2 meses los 3, imagínense. Lo que pasa, Giovanna, es que te dan nervios. Te dan nervios y comienzas a temblar. Pero no, estate tranquila. Si malogras una pieza, lo malograste. Pues te digo, o sea, chicas, ustedes cuando quieran agarrar y comenzar a pintar, agarren, hagan pongan un lienzo, ¿sí? Y comienzan a pintar todo en recto, en recto, en recto, en recto. Después ya hacen sus cabecitas, porque imagínense, ustedes rellenan todo y después que les salga mal, hoy no, me da el infarto. Ya ahí está. Ahí está los 2 ojitos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner un poco de punto tinta. La tinta negra. Para empezar a hacerlo las pestañas. Vamos acá. Ahora vamos a cambiar de pincel. Y vamos a utilizar liner. Ahí está, chicas. Entonces, ¿qué hacemos con el liner? Vamos por acá. Vamos a cargar. El pincel que estoy utilizando es pincel con cerdas. Es un liner con cerdas largas, ¿sí? Marca Conda 000. Vamos jalando desde acá al costado, le hacemos la línea y vamos jalando ahí. Está. Vamos jalando más. Y acá. ¿Cómo estás, Antonia? Vamos por acá. Vamos jalando, vamos jalando. Ahí. Volteamos y vamos hacia arriba. Ahí está. Gracias, Carlita. Listo. Una vez que está ahí, ¿qué voy a hacer? Vamos a secar, chicas. Ok. Vamos a secar bien seco. Y una vez
vez que hemos secado, ¿qué hacemos? Vamos a darle los puntos de luz. ¿Con qué? Con los boleadores. ¿Ok? Está mi boleador. Acá está. Listo. Voy a utilizar. A ver. Con mi boleador pequeños. Porque está mirando hacia arriba mi querido amigo. Ahí. Y le damos otro puntito de luz acá. Acá y acá. ¿Qué más voy a hacer? Quiero darle más luz, que tenga una mirada angelical. Entonces con mi liner, qué bueno. Entonces con mi liner comienzo yo a jalarle las patitas. Ok, jalo una patita por acá, por acá, por acá y por acá y por acá. Y le vamos a darle luminosidad acá. Y le doy otra luminosidad acá. Qué bueno, Carleta. Ahí está, por si acaso todos los moldes los imprimen en hoja A4, ¿ok? Hoja A4 que mida 21 por 29 centímetros. Creo que en otros países es en hoja o carta, tamaño carta. Entonces, ¿qué hago ahí, chicas? Una vez que ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? A secar de nuevo. Sí, voy a dejarlo por acá antes que me manche la carita. Bien seco, chicas, porque acuérdense que le vamos a ponerle el barniz al agua. Tiene que estar bien seco, si no me mancha el proyecto. Gracias, chicas, ahí estamos, estamos secando. Gracias, Carito. Gracias, Eli. Entonces, vamos a dejar eso acá. ¿Qué más hago? A ver, ¿dónde está mi? Aquí está. Entonces vamos a ponerle al contorno con un pincel limpio, chicas, con un pincel limpio vamos a ponerle barniz al agua, ok, a todo el ojito, barniz al agua. De pasada lo protege y de pasada le da vida a lo que hemos pintado, así que si le cae agua ya no te malogra la parte de la pintura, queda muy bien. Ahí está, si lo pueden ver, chicas, ahí. Clararte, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, gracias. Miren, chicas, ahí está el tono, ven, listo. Es una pasada, por si acaso, nada más del barniz. Gracias, Clararte, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia, mil gracias. Entonces, ¿qué más? Voy a ponerle brillo, ¿ok? En sí este es un brillo escarchado, ya, que lo utilizo siempre en todo mi muñeco para darle luminosidad y también que le dé brillo a la carita, que no se vea tan parcos. O sea, después de haberle echado el rubor, le echo este brillo. Entonces ya queda con esa visión y se ve bonito. Igual a mi nariz, chicas. A mi nariz, la que está acá. ¿Qué voy a hacer? Le voy a echarle el rubor y a la vez también el brillo, ¿sí? Aquí tenemos. Acuérdense que las narices de los duendes siempre son bien rojitas. Entonces vamos a pintarlo bien rojito. Y de ahí le ponemos su brillo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, a secar un poquito más.
para pasar al siguiente paso, chicas. ¿Cómo estás, Jennifer? Gracias, Yamilén. La pintura de la tela es mate acrílico, chicas. Todo es mate acrílico o pintura acrílica, ¿sí? El brillo se llama brillo escarchado o pintura escarchada en color transparente. Ya depende del país o dependiendo de la marca se pueda ver. Esto lo encuentras siempre en las tiendas que hacen tipo de artesanías. ¿Cómo estás, Elisa? Un fuerte abrazo, mami. Un fuerte abrazo, gracias. Ahí está. La tela que utilizo en la cara, chicas, es licra, algodón, piel. Buenas tardes, Jacqueline. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a toda la gente linda de Chile y de los demás países que nos están viendo. Gracias, Jennifer. Sí, la tela es licra, algodón, piel. Licra, algodón, piel. Ahí está, ya secó. Miren, el brillo, chicas, el brillo que estoy utilizando es un brillo escarchado, pero en transparente. Porque a la hora que le he echado no me malora la tela, no se ve que le he puesto algo blanco ahí abajo, ¿ok? Y solamente a la hora que seca, solamente queda la escarcha, ¿ok? Mira, ahí lo pueden ver. Solamente queda la escarcha nada más. Y este es la... cómo le da ese efecto, ¿no? Ese efecto que le da de brillo. Y los ojitos, pues lo que es el brillo para los ojos es barniz al agua. Así lo deben de pedir, chicas, barniz al agua. ¿Sí? Entonces, ya está. Una vez que hemos terminado ahí, vamos a dejar eso por acá. Vamos a cambiar de posición de la cámara, chica, para poder ya ensamblar su cabeza a nuestro duende, ¿sí? A ver, vamos a cambiar. Aquí está. Voy a bajar un poquito la cámara para que puedan verlo. Y ahí está. Ahí estamos, chicas. Entonces, una vez que ya tenemos, vamos a armar esto, nuestra cabecita lista. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a conectar mi pistola para ir explicándole las otras partes. Entonces, vamos a dejar un ratito ahí mientras que se va calentando la pistola para colocarla. Entonces, que sigamos. Tenemos ya nuestros bracitos hechos. Tenemos nuestro gorrito. La tela del gorro, chicas. La tela del gorro es tela plush. ¿Sí? Es tela plush. ¿Qué tono? El tono es un verde cemento. Verde cemento. Siempre ustedes jueguen con los contrastes de las telas y de las gamas de las telas para que tengan una buena prestancia su muñeco. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a rellenar, ¿sí? Siempre asegúrense que entre napa la punta, ¿ya? Siempre asegúrense que entre napa la punta. Y vamos a llevar hasta el final esta napa, hasta la puntita. ¿Cómo estás, Tese Zulma? Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Zulma. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de que siempre nos están viendo, tanto de México, Colombia, de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica. También he visto a las chicas de Costa Rica. De verdad, mil gracias a todas. Y de hecho que también de nuestro querido Perú. Mil gracias, chicas. A toda la persona que recién me conocen, mi nombre es Yulisa Ranía de Crearte Magier. Vivo en Lima, Perú. Soy peruana. Ahí estamos. ¿Cómo está de Venezuela? También mil gracias, Denis. Un fuerte abrazo. Mira, mayormente cuando quieras diluir alguna pintura, chicas, apunten a. Cuando quieran diluir alguna pintura que se haya puesto dura, para que lo puedan salvar, puede ser agua con sal. Agua con sal solamente lo pueden disolver para que pueda tener mejor prestancia. Pero si ya no se disuelve con eso, es mejor que la botes. Así que, porque no te va a ayudar. Aparte, todo lo que se pinta, chicas, no le pongo agua. Ustedes han visto que solamente le pongo agüita al momento que hago el degradé de lo que sería el difuminado del ojito, ¿ok? Del color. El resto es sin agua, ¿sí? Y a excepción de las pestañas también, porque ahí las pestañas también tenemos que hacer el punto tinta. ¿Sí, chicas? Entonces, una vez que hemos rellenado nuestro gorrito, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un alambre que va a medir
25 centímetros, pero este alambre es, a ver dónde está, es de 14, tiene es alambre de 14, chicas, ok, alambre galvanizado número 14. Aquí está, es más grueso. No, con el brillo de los ojitos no debe de llegar agua. El brillo es tal cual, no le he hecho agua. Solamente yo utilizo agua cuando cuando utilizo la pintura mate, ok, para difuminar. ¿Cómo está cereza? Un fuerte abrazo. Entonces, ahí voy a doblar y vamos a ponerle este alambre. Es más grueso, chicas, ok. Alambre galvanizado número 14. Acuérdense que el brazo yo he utilizado el alambre galvanizado número 16. Ok, hasta ahí. Ya, entonces, ahora, ese detalle de acá, la decoración de su gorrito, que lo que va encima del gorro, ¿qué es? Es una tela de licra algodón a rayas, ok, que he utilizado doble, pero a la vez de atrás tiene un dulopillo laminado, en todo caso puede ser guata también, ¿sí? En sí yo he utilizado guata laminada, ya, pero también ustedes pueden utilizar dulopillo laminado. Y vamos a voltearlo acá, vamos a darle piquete en el medio y vamos a, por si acaso chicas, cuando corten no vayan a cortar doble tela porque salen cortando su proyecto. Gracias Eli, en verdad mil gracias chicas, a todas las que están ahí conmigo acompañándome, de verdad de todo corazón mil gracias. Y qué bueno que les guste lo que hago. De verdad yo feliz que a ustedes les encante lo que voy haciendo. Así me da más motivación para seguir creando, chicas. Como les decía, hoy día ya había terminado un proyecto, pero no me gusta cómo quedó. Así que voy a cambiarlo. Lo voy a cambiar. Le voy a cambiar la cabeza. Así que les quería mostrar, pues estaba como loca, pero apurada para terminarlo. Pero no, ya va a ser el cambio. Ahí está. Pero es un muñeco para Halloween, para que puedan verlo. Estaba avanzándolo, pero no. Va a haber cambios. Ahí está. Marilu, ¿cómo estás? Estoy sacando todos los puntitos. Ahí está. Listo. ¿Qué hago acá? Simplemente le voy a poner un poquito de silicona para cerrar esta abertura. Y listo. Ya está. Vamos a seguir también con el tema de los Halloween. También hay proyectos de, bueno, que hacen Halloween y navideños. Sigo con chicas, por si acaso, con lo del tema de los duendes de zodiaco. O sea, de acá los duendes zodiacales que ya están ya. Estoy armando lo que es y sale ya Virgo y Libra. ¿Sí, chicas? Las chicas que están en zodiaco. Sí, Jennifer, vendo telas, vendo todas las gamas de telas. Si ustedes ven tal cual mis muñecos, todos los todas las telas que vendo, o sea, las diferentes telas que utilizo para mis muñecos, tal cual los vendo. Así que pídanme el catálogo, abajo está mi teléfono, ok, chicas, ahí pueden ver, a ver si lo pueden ver. Voy a cambiar el color, ya voy a cambiar el tono. A ver, ¿dónde estamos? Acá está. A ver, ahí está, ahí se puede ver. Sí, creo que ya se va a poder ver porque le cambió el tono. Ahí está. Listo, ahí pueden ver. Atrás mío también está mi teléfono, chicas, para que lo puedan ver. Gracias, Dali. Norita, no me tientes. No, Roxanita, no tengo laminado. Estoy pataleando con que están todos. Hay un montón de cosas. He estado pataleando con la gente de los proveedores porque no hay telas. Van a llegar a partir del mes de agosto. Y a mí no me conviene llegar a agosto porque necesito tener ahorita telas. Estoy pataleando por eso. Pero así están. Y con el tema del dólar ya me tienen loca la gente, ya, de verdad. ¿Cómo estás, Miriam? Un fuerte abrazo. Gracias. Entonces, chicas, como ya está, ya ahora tengo mi pistola ya lista, vamos a cortar. Ok, vamos a poner nuestro cabecita. ¿Qué hacemos? Costura para atrás. Vamos a cortar. Despacio, chicas, no se vayan a cortar por si acaso
una de las lazadas y ahí sí se le sale la carita a nuestro muñeco. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá mi muñeco quiero que tenga movimiento de la cabeza, entonces lo voy a poner en ese plan, así. ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar, pero mi muñeco quiero que sea mirando hacia un costado. Sí, mami, sí tengo Eli. Licra camello, blanco, piel. Sí hay. Yo estoy pataleando por las telas navideñas. Esa es la que quiero. Aunque tengo un poco, pero de todas maneras. Pero todavía no hay ingresos. No están trayendo nada del exterior por el momento. Así que todo el mundo está pataleando ahorita por el tema del dólar. Ahí está. ¿Qué hacemos? Lo ponemos ahí. A ver, para que lo puedan ver, chicas. No lo quiero mover. Ahí está. Ahí está, se está pegando. Nuestra cabecita para darle movimiento. Ustedes siempre tienen que darle el movimiento y expresión al muñeco. Nunca lo hagan tan recto, chicas. Ahí está. Ahí está. A ver. Hay que se vaya enfriando un rato, chicas. Y ya está. ¿Qué hacemos ahora? Una vez plush y Dakota cachorra sí tengo también. Sí hay, chicas. Entonces, ¿qué hacemos una vez que ya está así? Acá este tema del molde, la parte de atrás, que es un rectángulo, pero está en el mismo trazo, está en el molde, ¿sí? Vamos a estirar y vamos a tapar la parte de atrás dejando estas dos colitas, ¿sí? A ver, vamos para la parte de atrás. Ahí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar a pegar. Hasta la costura, chicas. Por si veo que lo vean. Hasta la costura. ¿Sí? Hasta la costura. No más allá. Y dejamos estas dos esquinas abiertas, ¿sí? De acá hasta acá. Volvemos a pegar. En sí, la parte del cabello de este duende tiene varias piezas, ¿ok? Hasta ahí y hasta acá. Dejen esto. Excedente se vuela. ¿Ok? Acá el excedente hacia abajo, la esquina lo vuelan. Igualmente al otro lado, excedente se vuela y esquina de abajo también lo vuelven. Ya está. Gracias, Giovanna. Gracias, Miriam. Entonces, el resto peguen bien hasta el final. Ahí está. Y ya está listo. Ahí está, lo estamos viendo. Listo. Ahí tenemos la parte ya de delante. ¿Qué más hacemos, chicas? Antes de colocarle los demás detalles, que sería esta parte de acá, tienen así como si fuera un triángulo. Esto va a ser el mechón de adelante, ¿ok? Es parte de su cerquillo, por decirlo así. Esta esquina vamos a pegarla contra esta, ¿sí? Así. Y lo van a doblar hasta abajo. Y va a quedar así. Este ha sido un triángulo, pero alargado. Mis tijeras, hace años que no las filo. Lo que pasa de que esas tijeras solamente, bueno, si es la de que es de napa,
Esta es de marca Mundial y la tengo hace con más de, ¿cuánto? 3 años y no la afilo. Hasta ahorita nunca las he afilado. La diferencia es que tienes que comprarte de acero y de marca Mundial. Y bueno, y solamente lo utilizo para cortar napa. No corto por si acaso tela. ¿Sí? Y el filo está hasta la punta. Y esta que sí utilizo y corto tela también de marca Mundial. Ya ahí está la marca Mundial y también es la parte de acero. Y hasta ahorita no tengo ningún problema. Pero esta sí solamente corto tela nada más. O sea, ambas no las confundo, no agarro para cortar napa, no cambio, solamente esas las únicas las utilizo, tal cual, y tengo un buen tiempo, ya, muchosito tiempo. Y hasta ahorita me duran bien. Así, entonces, ¿qué hago con el cabellito? Ya lo tenemos acá. Acá tenemos el otro mechones. Acá está el otro mechones y acá está el otro mechón grande, ya. Entonces, ¿qué hacemos, chicas? Antes de seguir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle el gorro, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar y vamos a presentar así. Y vamos a colocar de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, ¿ok? Acá, para ingresar el alambre. Ahí, miren chicas, he cortado ahí, ¿sí? Y ahí es ahí donde voy a ingresar el alambre. Ingreso el alambre, levanto y le voy a poner silicona en el final. ¿Ok? Ahí. ¿Qué hago ahora? Jalo y estiro hacia los extremos. ¿Ok? Así. La parte de acá voy a pegarlo directamente en la misma costura. Volteo mi proyecto, mirándome hacia mí, y voy a pegar tal cual la parte del gorrito va a ir directamente a la misma costura, ¿ok? Ahí. En la misma costura. A ver. Ahí, chicas, miren, en la misma costura, ni más adelante ni más atrás, en la misma costura. Estiro los sectores que son los costados para seguir pegándolo, ¿ok? Primero centro la costura de adelante, chicas, siempre primero adelante. Y de ahí sigo estirando y pegando los extremos hacia los costados. Ahí. Hacia el otro lado también. Hacia el otro extremo. Listo. Ya pegué la parte de adelante y de ambos costados. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Atrás. ¿Sí? Atrás. Ahí. Tal cual donde caiga, van a pegar atrás. A ver, chicas. Miren donde caiga. Tal cual donde caiga. Si el gorro cae ahí, ahí es solamente donde van a pegar. Ahí está. Listo. ¿Qué más vamos a hacer, chicas? Antes de seguir terminando ahí. Vamos a dejarlo por acá. Y tenemos que ponerle las orejas. ¿Dónde están sus orejitas? Por acá había una. A ver, ¿dónde están sus orejas? Acá está. Listo. Acá ya he hecho las orejas, que son igualmente de licra algodón, piel. Le he puesto dulopillo laminado y le he cosido así. Ok, ahí está. Tengo una. Todo tengo hecho una U, mejor dicho, interno. Ok, una U. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? También le voy a poner rubor. Ahí interno. Ahí interno. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a darle una pequeña puntada, chicas. Como así. Vamos a agarrar y vamos a cerrarlos así. ¿Ok? Entonces. Gracias. Ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahí está. Tengo uno.
ponemos el otro. Acuérdense, chicas, todas las personas que deseen ser colaboradoras, ingresen. También le puedo ayudar por mi WhatsApp, ingresen por mi página. Así van a poder obtener todos los moldes. De siempre, de todas las clases que estoy haciendo, tanto en mi página de Crearte Mayer y como Artística Oficial. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Antes de ponerle todo el tema que faltaría, ¿ya? Esto de acá lo voy a, de hecho que lo voy a doblarlo, lo vamos a dar más atrás para que no me estorbe. Vamos a centrar las orejitas. Las orejitas van desde la comisura del ojo hasta la parte de acá, ¿sí? Así. Entonces igual, la comisura del ojo hacia el otro extremo. Entonces vamos a poner las orejas al señor. Ahí está. Comisura del ojo directamente acá. Ahí. Siempre es en la comisura del ojito. Comisura del ojo directamente acá. A ver, chicas, primero lo veo yo, porque si no me sale chueco, sus orejas muy grandes. Ya está. Una vez que está así, ahí están las orejas. Gracias, Anita. No, los moldes es tal cual, la Carlita. No lo aumentes. Donde ustedes marquen, ustedes cosen y después cortan, ¿sí? Así es la forma. Primero marquen, ¿ok? Todo en plano, marquen, entren a la máquina, cosan y después cortan, ¿sí? Entonces, una vez que está así, ahora vamos a poner sus patillas, chicas. Vamos a ponerle las pastillas. Uno es al costado, va a ir ahí, ¿ok? Y la otra hacia el otro costado. Entonces, la parte de la patilla, ¿cómo van a hacer? Si se dan cuenta, tiene esta formita. Se supone que esta parte de acá es para la cara, ¿ok? Entonces, acá van a la mitad, pegan esta parte así, y es así como la van a colocar, ¿ok? Hacia la parte de la carita, así, tapando, ¿ok? Entonces, vamos a pegar. Vamos acá. Ya está. Vamos a presentarlo primero. Y ahí está. Acuérdense que siempre la costura, ¿ok? De nuestro, o mejor dicho, nuestras orejas quedan de la costura de que sería acá un poquitito, una nadita más atrás. Ya está. Mira un costado, ya está prácticamente la orejita tapada, ¿sí? Ahora vamos por el otro lado, igual. Peinamos, presentamos y es ahí donde vamos al otro lado. Doblamos la punta para tapar las imperfecciones y lo presentamos igual. Hasta abajo. Ahí. Presentamos de acá hasta abajo. Ahí está. Ahí faltan los lentes. Ahí te voy a traer los lentes. Después te traigo los lentes. Y ahí va saliendo nuestro amigo. ¿Qué hacemos acá antes de ponerle en todo caso sería su cerquillo? Primero vamos a colocar lo que sería la decoración del gorro, ¿ok? Entonces, primero colocamos, pegamos la decoración del gorrito antes de colocar el cerquillo. Si se dan cuenta, chicas, todo va un paso a paso, para que vean el procedimiento. Ya está. Hasta ahí.
Si desean también lo puede dejar así, no hay ningún problema. Pero yo sí le he hecho su mechón. Ahí está. ¿Qué voy haciendo con el mechón? El mechón. Tengo que ver para dónde van los cabellos, por si acaso. Tienen que ver para dónde van los cabellos y cómo va cayendo. Entonces, va directamente de acá y cayendo hacia el otro costado. Entonces, vamos a peinarlo. Y me vas a caer. Voy a pegar eso, si no me cae, se me sale. Pero que pegue bien para ponerle ya su mechón. Chicas, es súper sencillo, súper fácil. Ahí está. Ya está. Ahora sí, ya pegó bien. Y vamos a colocarle el mechón. Por si acaso, el mechón, chicas, es de la punta. Levantan un poquito el gorrito y lo meten hacia adentro y hacia el costado. ¿Ok? Esta es la forma como le van a poner. Voy a rebajar un poco acá porque está demasiado peluchón. Ya está. Vamos a ponerle, levantando la punta y poniéndole hacia adentro. Va quedando, va quedando. Pégate ahí. Pegar, a pegar, a pegar. Ya está. Mechón, jalan hasta acá y pegan. Ok, pegan esta parte de acá, jalando hacia el costado. ¿Cómo estás, Miriam? Un fuerte abrazo, gracias. Saludos a toda la gente linda de Ecuador. Hacia el costado. Listo, chicas, ya tenemos acá su mechón puesto, el señor. Ahora vamos a poner nariz. Acá, la nariz. Ahí está. A ver, chicas, ahí, para que lo puedan ver. ¿Cómo estás, Liz? Un fuerte abrazo, Liana. Gracias. Ahí va quedando, chicas, ahí va quedando. Ahí está. Listo. Ahora sí. Está lleno de pelos, está bien pelos. Ya. Ahí estás. El gorro, si desean, ahí tiene movimiento, chicas. Le pueden ir moviendo con el alambre para que le den movimiento, que no sea tan recto el gorro. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos, chicas? ¿Qué falta? Mangas. Manguitas. La manguita es igual, es de tiras tejidas. ¿Sí? Estas tiras tejidas chomperas que tenemos para poder... Ahí está. Las manguitas. Entonces, ¿qué hago acá? Mi bracito, simplemente le vamos a echar de silicona y vamos a pegar acá, justamente donde está la costura, chicas, ¿sí? Donde está la costura es donde ustedes van a pegar. Ahí está. Bracito uno puesto. Gracias, Anita. Ahí está. También lo pueden hacer así. Ingresan y ya está. Siempre en la costura.
tengo un bracito y el otro bracito, ok, pero todavía no se lo pongo. ¿Por qué? Porque tengo que centrar el murciélago, ¿sí? Para poder ubicar bien los brazos acá, sí o sí tiene que estar ya el murciélago puesto en su piernita para poder centrarlo y poder poner bien el movimiento de los brazos, porque este bracito va a ir agarrado al murciélago, ¿sí? Y el otro va agarrado a su alita. Así que no lo puedo pegar todavía porque tenemos que poner el murciélago. Y de hecho, chicas, que eso va a ser para la siguiente clase. Ahí nos vamos a tener que vernos de nuevo, chicas, porque ya viene. A ver, le voy a mostrar acá el murciélago. A ver, ¿dónde está? Ay, a ver. Acá falta todavía, a ver, ¿qué sería? Le faltaría sus lentes, ¿ok? Le faltaría los lentes para enseñarles cómo se les debe de ponerle los lentes. Ven, los brazos prácticamente lo tiene puesto hacia adelante. Este de acá está pegadito al muñeco. Entonces se le tiene que sí o sí primero ubicar todo el proyecto del muñeco para poder, y bueno, y eso va pegado. Bueno, va pegado, pero a la vez va incrustado por si acaso, en la pierna. Por eso no se mueve porque está incrustado. Así que, chicas, ahora a ver, nos veremos. Estamos hoy día. Voy a mi itinerario. No me acuerdo si hoy día nos tocaba esta semana, creo. Ay, creo que eso, chicas. Creo que me tocaba si no me equivoco, es esta semana. Duende, a ver. Viernes 2. Ay, sí. A ver, yo estoy el día sábado 9. No, a las 9 de la noche estoy el día sábado con un proyecto. Pero voy a ver qué proyecto voy a hacer, chicas, para artística oficial. Así que el día, durante toda esta semana tenemos martes, miércoles y jueves. El jueves nos vemos, chicas, ¿sí? El jueves nos vemos, ya, a esta misma hora para poder terminar ya el duende y lo que se va a hacer el murciélago. Ahí sí me van a tener súper paciencia, chicas, porque vamos a ir pasito a pasito, ¿sí? Porque tenemos que ir cosiendo el tema hebra por hebra. Tienen que saber cómo van a ubicar los alambres, ¿no? Y tal cual para que lo vean así, que les salga perfecto, ¿no? Y aparte que este tiene su colita. Ahí está, para que lo vean la parte de atrás. Y también lleva alambre. Entonces todos esos detallitos para que lo puedan ver. Y el próximo proyecto sí los tenía, chicas. Bueno, sí lo tengo, pero no me ha gustado su cara, y así que se lo voy a cambiar. Ya lo voy a cambiar y ya ya les voy a mostrar cómo va a terminar. Pero sí, voy a cambiarlo. Ay, gracias, Eliana. Gracias, Liz. Y sí, pues acá lo tenía, pero ya le iba a plantar los brazos, pero dije no, voy a cambiarlo. Sí, en la misma hora, en el mismo canal. Bien, víveres, no, ahorita. Ya, le voy a mostrar, pero eso ya no va a ser porque lo voy a cambiar. Ya, lo voy a cambiar. Ya, no, dije ya. Y lo iba a sacar, le iba a dar a enseñarles a ustedes ahorita, pero, ay, no, lo voy a cambiar de cara, pero ahí está. Ay, Dios mío. Ya, miren. Este iba a ser el próximo proyecto, ¿ya? Ya un ratito nada más para que lo vean. Pero como que no me cuadró la cara, así que ahora voy a cambiar la cara. Así que ahí está, chicas. Miren, eso es lo que iba a hacerlo, pero ya. Ahí está. Así que le voy a cambiar. Voy a cambiarlo, pero sí, la ropa es, el cuerpo es, porque ya está plantado. O el tema es ¿cómo se llama? La cara. La cara. No me cuadra la cara. Es es un Beetlejuice, ¿ya? Es un Beetlejuice, pero ¿cómo se llama? La cara sí no me cuadra. Así que la voy a volver a cambiar. Le tengo que hacer una cara mucho más grande, más prominente. Y ya igualito. Sí, iba a salir hoy día, pero no hay forma. Así que lo voy a tener que cambiar, sí o sí. Sí o sí, es un brujo. Es como un brujo es. A ver si las chicas que están en el año 90 ya pueden ver, ingresen a ver Beetlejuice en el sistema, y ahí van a ver qué muñeco es. Y así que lo voy a cambiar al pobre. Ahí está que me rompía la cabeza hoy día. Justamente lo hemos terminado. Listo, chicas.
Ahí nos vemos, así que nos vemos sí o sí el día jueves a esta hora y ahí nos vamos a ver. No, si a ese le voy a cambiar la cabeza. Pero tengo que me mire, ay, no, no hay forma. Te voy a cambiarle. Así que ya. Mi hijo decía, no, genial. Sí, ahí está Beetlejuice. Ingresen al sistema, van a ver que le van a poner van a ver más o menos qué muñeco es. Así que, bueno, chicas, las dejo. Ya saben, a toda la persona que deseen ingresar como colaboradora lo pueden hacer directamente en el sistema. Ahí van a poder ver todos los moldes, van a tener todos los beneficios. Las personas que deseen comprar también lo que serían los moldes kits, también todos los kits, por si acaso, chicas, salen con sus cabezas faccionadas, lista para ensamblar, base, varillas, alambres, accesorios, todo, ¿sí? Y la persona que deseen hacer compras también igualito, hacemos los envíos tanto de lo que es acá en Lima, provincias y algunas partes de diferentes países. Eso lo coordinamos. No te... ¿Qué necesitan? No, simplemente pueden ingresar directamente al... Ya mami Eli, envíame ¿cómo se llama? Mensaje por interno, ¿sí? Para poder enviarles el catálogo, chicas. ¿Cómo pueden hacer ustedes colaboradoras? Directamente ingresan a mi página, la parte de arriba dice crear de Mayer y al costadito dice un rectángulo azul donde dice quiero ser colaboradoras. Denle clic, automáticamente ingresan y Facebook va a pedir que ustedes paguen $5 mensuales o 16 soles mensuales. Gracias, chicas, gracias, un fuerte abrazo. Entonces, una de esas dos formas, al pagar automáticamente Facebook va a enviarlas a un grupo nuevo que dice colaboradora VIP. En este grupo nuevo ahí están todos los moldes ya de todas las clases que yo salgo en vivo, y algunos moldes de regalos están en este grupo. Solamente lo obtienen los colaboradores. Mejor dicho, si yo ahorita el día sábado voy a salir por Artística Oficial, el molde de ese proyecto yo ya se lo estoy otorgando a los colaboradores. No necesitan comprarlo, ellos lo van a obtener. Y de todos los proyectos que siempre yo hago en vivo, ¿sí? Aparte, ellos también tienen los beneficios del 10% de algunas clases o cursos que son pagos. También tienen el 10%. Ya subieron 17, claro, por el tema del tipo de cambio, 17 soles. Entonces, ahí está Norita, ella es colaboradora. Entonces, como les digo, chicas, tienen el descuento del 10% en cursos pagos. También tienen el descuento del 10% en lo que son en moldes, aparte de los otros moldes, otros proyectos que haya. También tienen lo que son descuentos en algunos proyectos o unas telas. También tienen el descuento las personas que son colaboradoras, ¿sí? Gracias Norita, un fuerte abrazo, amiga. Nos vemos después el día jueves. Y ahí ya les voy a enseñar el proyecto ya terminado y listo. Y bueno, y voy a tratar de avanzar para que ya puedan ver el otro proyecto que voy a salir, viendo mis tiempos también, que voy a presentar por Artística Oficial. A la vez también estoy creando ya lo que sería los signos zodiacales, que son cursos sí o sí pagas, ¿no? Los signos zodiacales empezaremos también con Libra y Virgo, ¿sí? Porque ya hemos avanzado desde Aries hasta Leo. Así que si la persona que deseen puede ingresar también a los cursos virtuales que son grupos cerrados, también lo pueden hacer. Por si acaso, chicas, todos los videos que hago motivo Facebook lo pueda borrar, yo automáticamente ya los tengo guardados en mi computador, ¿sí? Y lo vamos a guardar ahí, y si a un motivo faltaría un video, me avisan para poder subirlo de nuevo a la plataforma. Cualquier duda, consulta, como les digo, chicas, ahí estamos en contacto. Y ahí tiene mi número telefónico, ¿sí? Nos vemos, chicas, un gran abrazo. Ahí está J. Berlín, también es colaboradora, gracias, sí, porque ahí ven todos los modelos y de hecho que son un super precio mensual, pues, ¿no? De $5 o 17 soles, es súper regalado para todos los proyectos y todos los moldes. Porque tengan una idea, más o menos, cada de los moldes que yo vendo en su promedio de 15 a 18 soles un molde. No un molde o un proyecto, pero ahí van a ver todos los proyectos. Hay moldes de regalos y bueno, cada vez que yo salgo en vivo siempre estoy enviando ahí los modelos. Ahora lo que voy a hacer es, cada vez que subo el molde, voy a subir la clase también a ese grupo para que ya no estén buscando por todos lados y se pierdan, ¿no? En el literín.
Gracias, gracias Giovanna, gracias a todas las chicas que me están ahí contactando. Estoy escuchando ya mi WhatsApp. Sí, PayPal no, en otro tipo de cuenta no tengo, mami. No tengo para mí otro tipo de cuenta. O todo caso, a ver, no hay forma, no, en Colombia no. No. Solamente por PayPal puede ser unión. O todo caso, ¿sabes qué, Liana? Escríbeme por interno para darte mi link Visa Net, para que por ahí también puedas, ¿cómo se llama? Hacer los pagos. Gracias, Norita. Un fuerte abrazo, amiga. Gracias, Rosita. Gracias, chicas. Cuídense mucho y ahora sí, nos vamos a descansar. Un fuerte abrazo y espero que haya sido esta clase del agrado de ustedes. ¿Sí? Un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor, no me salgan de casa. Y ahí quiero ver ya de una vez sus proyectos, chicas, de cada una de ustedes, ¿sí? Avancen con sus proyectos y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, chicas. Gracias. Besos. Ay, por si acaso a las personas que están, Alma, tenemos Alma ahí y Anita, por si acaso ya les voy a mandar su molde por interno. ¿Sí, mami? La persona que han otorgado estrellas. Mil gracias, chicas. Los pagos siempre son por Western Union, MoneyGram, mi pago link o por PayPal, o todo caso también por el pago de link Visa, que si son en el extranjero. Sí, pero ya por interno, ingréseme por mi WhatsApp, por favor. Todas las chicas que me escriben, mándenme su nombre y apellido para poder ingresarla, ¿sí? Sí, Dali, el día jueves terminamos el murciélago, mami. Así que ya nos vemos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego, chicas.